Qué bueno estar aquí con ustedes, dije. Y no, pues la última vez que mi esposa y yo estuvimos aquí, estábamos 2 puertas más allá. El mismo setting que tenemos aquí, ¿no? Y ya veo que ahora es el doble, o sea que estamos creciendo. Y qué bendición, qué bueno está eso. Bueno, yo quería compartir algo de lo que vamos a estar hablando hoy. El título es Los zapatos del Evangelio. Hoy vamos a hablar de los zapatos. Y tú puedes pensar y decir, los zapatos. ¿Y la Biblia habla de eso? Sí, vamos a mirar algo acerca de eso. Y quisiera pedirte que abras tu Biblia al libro de Efesios, capítulo 6. Y queremos ahí pues leer unos versículos que creo que va a ser de gran ánimo para todos. Y me gustaría que primero pudiéramos orar por este tiempo. Así que si me acompañan. Padre, queremos darte gracias por todo lo que ya hemos visto. Tantas personas que hemos podido servir, muchos que han creído en ti, otros que se están rededicando. Te pido, Señor, de que en esta noche tú nos hable a cada uno de nosotros, que tu palabra nos anime, que tu palabra y tu espíritu nos den una vida llena, completa, Señor, para poderte seguir, para poder ver cosas que están escondidas, cosas que son invisibles. Te pido que nos enseñes, te pido que me uses, que hables por mí. Te ruego que me ayudes, te ruego que abras el entendimiento de toda persona, que toda persona se pueda concentrar en lo que vamos a leer, que podamos olvidar los problemas, las situaciones, los casos y darle 30 minutos a tu palabra y a escuchar de ti. Haz eso en el nombre de Jesús. Amén. Efesios capítulo 6, vamos a leer del versículo 10 al 15. Estamos leyendo lo que podemos decir, poniéndonos la armadura de Dios. Hay una guerra peleando contra la oscuridad y hemos visto ya eso. Y hemos hablado, yo soy el tercero hablando de esto ya y no pensábamos que íbamos a estar hablando de esto. Y este mensaje ya lo había seleccionado hacía un mes. Y hemos visto milagros de peleas con la oscuridad que hemos visto en algunas personas y cómo se han entregado al que tiene la luz del mundo. ¿A quién es la luz del mundo? A Jesús. Efesios 6, versículo 10 dice así: una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Mis amigos, el diablo tiene muchas estrategias y él quiere destruir tu vida. Él quiere destruir tu matrimonio. Él quiere destruir a tus hijos. Él quiere separación de Dios. Estrategias tiene el diablo. Versículo 12. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Quiere de verdad decir humanos, personas que podemos tocar. No son de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible. Significa que no podemos verlas. Contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Versículo 13. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios. Segunda vez que nos dice que nos pongamos todas las piezas de la armadura de Dios. Para poder hacer ¿qué cosa? Resistir al enemigo. Mis amigos, mis hermanos, tú tienes un enemigo. Igual que hay un Dios que está a tu lado y te quiere ayudar, tú tienes un enemigo. Dice la palabra de Dios. Para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla todavía seguirán de pie firmes. Y eso es lo que queremos, estar firmes. Bien parados, defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad
y la coraza de la justicia de Dios. Y el versículo 15 es donde vamos a concentrarnos hoy. Pónganse como calzado o pónganse como los zapatos la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Tú tienes que estar preparado. Yo tengo que estar preparado. Y la preparación comienza con el Evangelio de la paz. Y en la ilustración que Pablo nos está enseñando aquí, le está llamando el calzado, lo que son los zapatos, the shoes of the gospel of peace, como dicen en inglés. Son estos zapatos en una ilustración que se nos da, lo que nos va a hacer que podamos estar bien parados para defender nuestra posición. 2 veces habla de esta armadura. Menciona los zapatos del Evangelio. Los zapatos, ¿qué hacen los zapatos? Los zapatos nos dan estabilidad y movilidad. Eso es lo que hacen los zapatos en un jugador de soccer, en un jugador de fútbol, en uno que juega básquetbol, en un pelotero. El pelotero no puede andar con sandalias. Necesitamos el zapato correcto para poder tener estabilidad espiritual en nuestras propias vidas. Y después para poder avanzar, para podernos mover. Yo vivo en una casa rodante, lo que se llama un motorhome. Tiene 44 pies de largo, tenemos un dormitorio, estamos cómodos, tenemos de todo. ¿Saben lo que es una casa rodante? ¿Saben lo que es? Sí, qué bueno. Ahí vivo Marilén y yo vivimos en eso. Estamos haciendo una locura, sí, yo entiendo. Teníamos una casa antes, la vendimos y ahora nos compramos esta casa rodante. Tenemos de todo. Es más, yo tengo 7 pares de zapatos en esa casa. Tengo zapatos como estos, que son para caminar todos los días, que me dan estabilidad y movilidad. Tengo zapatos elegantes para salir, negros, carmelitas. Y también tengo unas zapatillas. Tengo también los Sperry's, que me gustan mucho. Mi esposa tiene 7 pares de zapatos también, multiplicado a la 10ª potencia, pero esos son los zapatos. Y algunos de esos zapatos a mi esposa le dan, yo diría la mayoría, estabilidad y movilidad. Y tú dices, ¿por qué yo hablo de esto? Porque el apóstol Pablo nos está hablando de zapatos. Y ahí en el PowerPoint tenemos una foto de un soldado romano. En esa foto el apóstol Pablo está preso cuando está escribiendo esta carta. Y está mirando y pensando cómo no puede describir toda esta armadura que nos tenemos que poner para poder resistir ¿a quién? Al maligno, el que te quiere hacer daño. Y hoy nada más estamos cubriendo una de esas 7 armaduras. Y es los zapatos espirituales. Estamos hablando del Evangelio. Estamos hablando del Evangelio. Los zapatos representan el Evangelio de paz. Traen estabilidad y movilidad. Movilidad quiere decir que con estos zapatos correctos tú te vas a poder mover. Pero lo primero que tenemos que entender es esto. Para resistir al diablo, primero necesitamos estabilidad dada por el Evangelio en nuestras vidas. Tú no vas a poder correr, tú no vas a tener movilidad si primero tú no estás bien plantado en Cristo. El Evangelio, lo primero que nos da a una persona es estabilidad espiritual. Nos da salvación, nos asegura y nos da firmeza para poder empezar a crecer. Y después vamos a hablar de movilidad, de podernos mover. Mandy nos habló de 1 Corintios 15. Los zapatos representan el Evangelio que trae salvación. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4 dice así: yo les transmití a ustedes lo más importante. Fíjate, Pablo dice, yo les transmití a ustedes lo más importante, lo que se me había transmitido a mí también. ¿Tú sabes quién le transmitió a Pablo el Evangelio?
No fue ningún hombre, fue Cristo. Así dice la Escritura en otro lugar. ¿Y cuál es ese evangelio? Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos. Esas tres ingredientes tienen que estar en el evangelio que va a traer paz a tu vida, seguridad, estabilidad, para poder tener una vida de amor, de gozo, de paz, una vida con propósito, una vida para que puedas cumplir el llamado de Dios. Primero hace falta estabilidad y eso lo encontramos a través del evangelio. Muchos de ustedes en estos días han decidido recibir esta estabilidad. Le llamamos vida eterna, donde recibes el Espíritu Santo cuando pones fe en Jesús. ¿Qué fe? Tu confianza en Jesús para tu salvación. Donde tú le dices a Jesús, yo creo que tú viniste aquí a pagar mis pecados. Tú moriste por esa razón. Donde entiendes que Él fue enterrado y hizo lo que nadie ha hecho después que lo han enterrado y pasan 3 días. Resucitó de los muertos. Jesús está vivo. Él es quien te puede dar a ti estabilidad en tu vida. Para que hagas decisiones correctas, que nadie te zarandee, incluyendo el diablo. El evangelio trae salvación y paz que estabiliza nuestras vidas. Mira cómo dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. ¿Qué hizo Jesucristo por nosotros? Murió en una cruz, lo enterraron, resucitó y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Esa es estabilidad. Hacer paz con Dios, poder entrar en la familia de Dios. Es más, aquí hay personas que hicieron esa paz con Dios ayer. Bienvenidos. Y si hay alguien que todavía no está seguro de eso, que pueda salir de aquí esta noche sabiendo que tú puedes hacer paz con Dios para comenzar a tener estabilidad en tu vida. Tener matrimonios que sean una luz. Enseñar a hijos a ser obedientes, a honrar a padres, a honrar a los maestros, a obedecerlos, a las autoridades civiles. Todo eso comienza con el evangelio. Versículo 10. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos. Si tú no has recibido a Cristo, déjame decirte, eres enemigo de Dios. Tú no quieres a Dios como tu enemigo. Esto es bien claro. O estás con Dios o estás en contra de Dios. Y si tú no has hecho esta paz que trae estabilidad el símbolo de esto es que tengo zapatos que traen el evangelio de paz. Si tú no tienes esta paz y tú no has hecho esto, te quiero decir, avisarte que eres enemigo de Dios. Que tú puedas pasar de ser enemigo de Dios a ser su amigo. Él es un amigo fiel. Tú puedes confiar en Él. Después que nosotros estamos estabilizados por el evangelio que trae paz en nuestras vidas, que nos da vida eterna, porque confiaste en el Señor Jesús y dijiste en una oración, yo te recibo por fe, tú recibes el Espíritu Santo. Él es quien te va a ayudar. Él es quien te va a guiar. Él es quien te va a recordar cosas en el momento preciso cuando estás en comunión con Él.
Pero después de tener estabilidad, nos movilizamos a compartir el Evangelio. Tú ves, Dios no quiere, sí, te voy a dar a Cristo y eso es todo. Y algunos cristianos viven así, quieren un poquito de Cristo, un poquito de Jesús. Pero no vas a experimentar todo lo bueno que Él tiene para ti. Tienes que llegar al punto de ser creyente. Sí, eres creyente, pero tienes que llegar al punto de decir, yo quiero seguir a mi Salvador. Yo quiero seguir a mi Jesús. Es allí donde vas a encontrar la plenitud de todo lo que Dios es. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Qué cosa podemos hacer para ganar a otros? Porque movilizarnos significa que voy a ir. Y dice en Mateo 28 Jesús, vayan y hagan ¿qué? Discípulos de todas las naciones. Y de eso se trata. Primero, estabilidad. Crezco y ahora empiezo a moverme. A través de los mandatos de Jesús. Jesús dijo, hagan discípulos, bautícenlo y enséñenle todo lo que yo he enseñado. Pero enséñenle a obedecer todo lo que yo he mandado. Y eso puede tomar mucho tiempo. Pero cuando tú empiezas a obedecer lo que Jesús te ha dicho a ti, tú te estás movilizando. Tú te estás moviendo. Y eso es el deseo de Dios. ¿Cómo? Invitando amigos a cenar, visitando a personas. Ahí hay una lista. Ayer fuimos a visitar a personas, a tener conversaciones, con unos a animarlos en la fe, con otros a orar por enfermedades y con otros a presentarle el Evangelio porque no tenían el Evangelio de paz en sus vidas. Y están tomando pasos, cosas que podemos hacer. Invitar a otras personas a la iglesia, invitar a personas a tu grupo, hacer un estudio bíblico, responderle preguntas a personas. El mundo está lleno de preguntas. Gente que quiere saber cosas. Ayer nos hicieron la mejor pregunta del mundo. Una persona que está aquí. La mejor pregunta que hay en toda la Biblia. En la Biblia hay muchas preguntas. Y la mejor pregunta que hay, en mi opinión, se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 16, cuando un hombre le dice a Pablo, Señor, ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? Esa es la mejor pregunta que hay. Para un discípulo, uno que de verdad está siguiendo a Jesús, porque ahí tú puedes dar la respuesta de cómo llegar y tener a una persona que pueda pasar de muerte a vida y traer estabilidad a su persona. Y empezar a crecer para que luego se pueda movilizar. Esa persona está con nosotros hoy. Cuando yo tenía 22 años, yo hice esa decisión. Toda persona tiene que pasar por ese punto de recibir a Cristo. Y podemos hacer muchas de estas cosas. Visitaciones, deportes, ir a un coffee shop, tener conversaciones, hacer amistades, noche de películas, un club de libros, redes sociales. Yo tengo mucha gente que han venido a mí por mis redes sociales. Construir una casa, no está ahí, la número 12. Construir una casa. Estamos aquí para construir una casa. Y hemos ayudado. Pero nosotros no vinimos de verdad a construir una casa. Como alguien dijo aquí los otros días, lo de construir una casa es una excusa para ganarnos el derecho de hablarle a alguien acerca de los zapatos de paz. Los zapatos que representan el Evangelio. Y como todos ustedes saben, un señor llamado Eugenio hizo una decisión muy importante de recibir a Cristo. Un hombre que estaba en este mundo de la oscuridad. Al otro día se bautizó y tenía una pila de collar y una cosa rara que tenía alrededor de su cuello y le pregunté, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso? Fue todo lo que yo le pregunté. Y ese hombre respondió, creo que eso no es bueno. Debo de quemarlo, ¿verdad? Le dije, sí, quémalo. Y ahí hay un video por ahí, cogió y lo tiró en una candela que había. ¿Tú ves? Eso es lo que el Evangelio hace. Y ese hombre, sí.
Tiene que crecer, sí, todos tenemos muchas cosas. Yo tengo que continuar creciendo, pero tú también. Y tú, todos estamos en ese caminar de conocer a Cristo más y que Cristo sea formado en nuestras vidas para podernos mover, tener movilidad. Cosas prácticas para movilizarnos y poder influenciar a otros con el Evangelio. Número 1, orar. Los otros días cuando estábamos hablando con este hombre, habían personas alrededor de nosotros orando. Pablo oraba por sus amigos, ¿sabías tú eso? Pero no solamente estaba orando que se sanaran, estaba orando que fueran salvos, que pudieran recibir este evangelio del cual estamos hablando. Mira lo que dice en Romanos 10, versículo 1 y 2. Hermanos, el deseo de mi corazón, o sea, es el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser, ¿qué cosa? Salvos. Eso es a través del evangelio nada más. Una simple y clara presentación del evangelio y con poder, pero un poder dado por el Espíritu que tú lo puedes hacer, todo lo podemos hacer y ver personas pasar de muerte a vida. Ese era Pablo, oraba por sus amigos. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no está basado en el verdadero conocimiento. ¿Tú sabes lo que está diciendo ahí? Esta gente son religiosos. Esta gente te hablan de Dios y te dicen, yo creo en Dios. Y Jesús, y la Virgen, y los santos, y todo el mundo. Pero no es de acuerdo a conocimiento, al conocimiento necesario para poder pasar de muerte a vida, de oscuridad a luz. Y ese era Pablo, por eso él oraba para que los ojos se le pudieran abrir. Mi madre oró por mi padre por más de 30 años. Por mí oraron mucho. Mucho. Necesitamos orar para que personas sean salvas. Y orar por nosotros mismos. Pablo es el hombre que nos introduce a nosotros a cuál es el evangelio. Lo que leímos ahorita en 1 Corintios 15. Y mira lo que él le dice a estos hermanos que están ahí en este mismo capítulo, en Efesios 6, en la iglesia de Éfeso. Dice, y oren también por mí. Efesios 6, versículos 19 y 20. Y oren también por mí. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan. Que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Y ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo, Pablo, siga hablando de él con valentía, como debo hacerlo. Valentía. ¿Por qué? Porque a veces se nos aflojan las piernas. Aquí no hay nadie que es fuerte. Como alguien decía, para ser fuerte primero hay que ser débil y reconocerlo. Si tú te crees que tú te sabes las cosas o que tú estás fuerte, cuidado no caigas. Así dice la Biblia. Pedir en oración por valentía. Eso quiere decir en otras traducciones denuedo. O en inglés boldness. Es necesario. Así que queremos orar. 2, queremos poder hablar. Necesitamos hablar el evangelio. Vino una jovencita una vez al gran evangelista Greg Laurie y le dijo, Señor, yo no hablo, pero yo voy a ser un buen ejemplo. ¿Eso está bien que yo sea un buen ejemplo y que otros vean mi vida y que ellos copien mi vida? Y Greg le dijo, ser un buen ejemplo es muy importante, pero no es lo único. Tú necesitas aprender a hablar. Tú y yo necesitamos aprender a hablar. ¿Hablar qué cosa? El evangelio. Necesitamos aprender a presentar el evangelio. Yo no sabía presentar el evangelio. Y hoy he aprendido a hacerlo. A través de muchos años de práctica. Y te puedo enseñar a presentar el evangelio con un solo versículo. O con 10. Todo depende. Pero necesitamos hablar. Romanos 10, versículos 13 y 15 dice así. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él
si nunca han oído el Evangelio? ¿Y cómo pueden oír de él a menos que alguien se los diga? En otras palabras, a menos que alguien hable. Necesitamos hablar. Ser ejemplo es bueno. Y vamos a hablar del ejemplo. Pero necesitamos hablar. Necesitamos poder contar el Evangelio. Versículo 15. ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen las buenas noticias. Hermanos, la Biblia dice, qué hermosos son los pies, esos zapatos que nos movilizan a llevar el Evangelio a otros. ¿Tú sabes qué? En esta iglesia hay esas personas. Especialmente comenzando con los que vinieron aquí a hacer eso. Dago y Sandra. Ellos se pusieron esos zapatos. Dago y Sandra, el Señor dice de ellos y de los que vinieron con ellos, a ustedes que vinieron aquí a plantar esta iglesia, Dios les está diciendo a ustedes, hermosos son sus pies, mis queridos hermanos. Y si hay alguien aquí que no ha salido y no ha sido movilizado, espero que puedas pedirle a Dios que te ayude a movilizarte. Y Dios va a decir lo mismo de ti. Qué hermosos son tus pies. Porque hay que caminar, hay que moverse para ser un ganador de almas. Para ir y darle una visión a un ser humano de cómo puede estar estabilizado y cómo puede moverse. Y todo comienza con el Evangelio de paz. Esos son los zapatos de los cuales Pablo habla. 3, sí hay que ser un buen ejemplo. Pero si tú no hablas, el ejemplo solo no lo va a hacer. Si tú no oras, el ejemplo solo no lo va a hacer. Hay que orar, hay que hablar y hay que ser un buen ejemplo. Pablo le dijo a Timoteo así, no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices. ¿Sabes lo que quiere decir? En otras palabras, lo que dices, lo que hablas. Sé ejemplo en lo que hablas. ¿Cómo te expresas? ¿Le has hablado a tus mejores amigos acerca del Evangelio? Seamos ejemplo en cómo hablamos, en la forma que tú vives, tu pureza, en tu amor. El amor, cuando tú estás interesado en otra persona que conozca lo que salvación es, porque si muere sin ser salvo va a quedar condenado el resto de su vida. Condenación. Igual que tú y yo podemos tener vida eterna, los que mueren sin Cristo van a tener vida eterna separados de Dios en el cielo. El infierno también es eterno, es para siempre. Y si tú crees que aquí hay calor, allá hay mucho más calor. Hay una historia de un hombre que estaba ahí y rogó que le dieran una gotica de agua y se la pusieran en su lengua. Es un lugar difícil. Y si tú amas a alguien o tienes un buen amigo, tú no quieres que vayan ahí. Muéstrale tu amor, tu fe y tu pureza. En Hechos 2, los otros días cuando bautizábamos a este señor, me vino a la mente de pronto este versículo, porque es Dios quien está haciendo todas estas cosas. Pero no resistamos a Dios, resistamos al enemigo de Dios, al diablo, con todos estos puntos que estoy hablando. Dice así en Hechos 2:47, está hablando de los primeros cristianos. Pedro predica, se salvan 3,000 personas y 3,000 personas se bautizan el mismo día. Hechos 2, búscalo, léete ese capítulo. Y el último versículo dice, alababan a Dios y todo el pueblo los estimaba mucho. Cada día el Señor añadía a esa iglesia a los que iban a ser salvos. Pero fíjate, la frase que quiero enfatizar, ¿cuál es? El pueblo los estimaba. Estos son la gente de afuera, los que no eran salvos, los que no eran creyentes. Miraban a los creyentes y dice que los estimaban mucho. ¿Tú sabes por qué? Porque eran un buen ejemplo. Estaban dando de su dinero, la gente veía eso. Aquí, una muchachita, una jovencita aquí compartió los otros días
como esa casa que estamos construyendo, como los vecinos están nada más que así. ¡Wow! Y esa gente viene de lejos a hacer este trabajo. Y la señora de al lado de una casa grande salió y me trajo hasta un balance y me dijo, Don, mire, le pongo este cojín, siéntese aquí. ¿Tú sabes por qué? Porque la gente está mirando. Y si somos un buen ejemplo, van a querer saber qué es lo que está pasando. Y cuando tú le das el evangelio a una persona así, su corazón ya ha sido tocado y está listo. Es como coger un mango que tú sabes que está bajito y rico. Ese tipo de personas, como el hombre que preguntó anoche, ¿y qué tengo que hacer yo para ser salvo? A esas personas tienen ya el corazón listo, pero alguien tiene que hablarle. Alguien tiene que orar por ellos. Que seamos nosotros, seamos un buen ejemplo. Y se me acabó mi tiempo, mi último punto es servir. Me dijeron que 30 minutos, préstame un minuto, servir. Sí, necesitamos servir. Cuando hacemos todas estas acciones, nos ganamos el derecho, ¿no?, a través de servir a otros, de poder hablar, de poder orar por ellos. Filipenses 2:4 dice así, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. ¿Cómo? Sirviéndolos. ¿Estás interesándote en las necesidades de otra persona? ¿Estás interesándote en la salvación de otra persona? Yo espero que puedas decir que sí. Y cuando tú te interesas en alguien y tú lo sirves en cualquier forma, esa persona va a estar más lista para escuchar lo que tú tienes que decir. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Amén. Que pueda ser así. Que ese evangelio, esos zapatos, los usemos para encontrar esa seguridad y para entonces comenzar a movilizarnos hacia adelante, para ayudar a otros en nuestro mundo. Eso va a traer tremenda paz y gozo a tu vida. Vamos a orar. Padre, te pido que todos aquí podamos movilizarnos en esta forma. Que todos podamos orar por la salvación de otros. Que todos podamos orar por nuestras propias vidas. Que podamos hablar, que podamos aprender a compartir el evangelio. Que seamos un ejemplo y que podamos servir a personas que están a nuestro alrededor. Te pido que hagas eso con esta iglesia. Levanta a esta iglesia a continuar sirviendo a otros que están lejos de Dios para ganarnos ese derecho de poderles hablar de ti y de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.